Crónicas 16, ahí en sus Biblias, por favor, hermanos. Segunda de Crónicas 16. Segundo de Crónicas 16. Asa con Benadad. Así es. Y vamos a leer de los versos del 7 Crónicas 16. al 14. Segunda de Crónicas 16, del 7 al 14. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ya. Sí. Muy bien. Mi hermano Gavino, ¿nos hace favor de leerlo? Sí, señor. Bueno, adelante. Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segundo de Crónicas. Sí, segunda de Crónicas. Ajá, sí, así es. 16. Alianza de Asa con Benadad, ¿sí? Ajá. 16, ¿qué? A partir del 16, verso 7, hermano. Ah, Del 10. 7 al 14. Segundo de Sí. Crónicas 16. Versículo 7 dice, en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Amén. Muerte de Asa. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 40 en su reino. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, mi hermano Gavino. Para entender un poquito la vida de Asa, tendríamos que leer desde el capítulo 15 y 16. Reinó bastantes años este hombre, ahí aproximadamente en el año 870, 880, un poquito arriba. Esa fue la época de este rey. Pero hay dos cosas ahí interesantes. Cuando se obedece y cuando no se obedece. Así es. ¿Verdad? Y podemos hablar de este asunto. Hoy vamos a hablar de esto un poquito, vamos a dejar un poquito el cielo, perdón, hermanos, y nos estudiamos un poquito esta parte de la Escritura. No es tan simple. Cuando decimos esto, pareciera que las cosas son tan sencillas. Cuando uno las ve
de atrás hacia adelante. Es decir, como aquel dicho que se menciona mucho, no es lo mismo ver los toros de la barrera que estar adentro. No es lo mismo. Y es cierto. Según el Antiguo Testamento, la vida parece fácil. ¿Por qué, hermanos? Sencillamente porque obedeces a Dios y recibes bendiciones. Sí. Lo desobedeces y van a aparecer problemas. Los teólogos han dicho que esto es una teología gratificante de obedecer y recibir, de no obedecer y ser dejado. Pero la pregunta que nos hacemos en esta noche es así de simple. Si obedezco, Dios me bendice, y si no, el Señor me va a castigar. La historia de Asa nos da a nosotros la respuesta que necesitamos. Este hombre se adecua a esta regla. Cuando él inicia su reinado, él inició bien. Él inició agradando al Señor. Él inició quitando las cosas que llevaban a idolatría al pueblo de Israel. Sí. Guió a su pueblo a dejar a los dioses falsos. Y dice la Biblia que el reino de Asa prosperó. Ahí en el capítulo 15. Así es. Sí. Él obedeció. Luego, después del tiempo, empezó este rey a depender de sí mismo en lugar de depender de Dios. Y el resto de su reinado estuvo marcado por diferentes guerras y enfermedades, al grado de que él se enferma de los pies. No nos dice la Biblia de qué enfermedad era, pero ha de haber sido una enfermedad fuerte, porque él no pudo caminar más, o más bien tenía dificultad para moverse. ¿Alguna vez ustedes se lastimaron un pie? Se torcieron el tobillo, el pie, por abajo, algunos hasta un clavo se enterraron y bueno, o una tachuela. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente la piedrita en el zapato que a veces está ahí y por flojera o por cualquier cosa no nos quitamos el zapato y andamos rengueando con la piedra ahí? Y a veces todo el día. Y es molesto, pero ahí estamos. Imagínense estar enfermo de los dos pies y no poder caminar. Esto le pasó a este rey. Y de verdad que Dios estuvo con él al principio, el Señor se manifestó, pero él olvidó al Señor, olvidó a su Creador. A lo largo de mi vida, hermanos, ha habido algo chistoso que comento en esta hora. Así como tenemos 34 de casados, yo voy a cumplir 35 años de pastor. Pues yo empecé a pastorear desde que era soltero. Ya estaba en el seminario y ya estaba pastoreando. Pero algo que yo me he encontrado a lo largo de estos 35 años de ministerio, en diferentes lugares donde hemos estado, es lo chistoso que es cuando una familia, un matrimonio o una persona, sea hombre o mujer, quieren y desean regresar al Señor. Es decir, conociendo al Señor o habiéndolo conocido, a lo largo de su vida, en algún momento ellos se apartaron, se fueron, se olvidaron. Posteriormente, con el paso del tiempo, no les fue tan bien y llegaron al punto de tocar fondo que no tuvieron de otra más que regresar al plan de Dios para su vida, regresar a la iglesia o inclusive platicar con el pastor. Ahora, esto es a nivel general. Y digo chistoso porque algunos hacen promesas cuando quieren regresar. Sí, pastor, no, ahora sí, no. De verdad es que el Señor me zarandeó y el Señor me hizo y me dijo, y entonces yo quiero regresar. Quiero hacer esto, quiero lo otro. Es decir, como que están muy, muy consternados en ese momento y lo que les ha pasado les está diciendo que es necesario
regresar, no solamente eso, sino servir. Inclusive hasta me dan detalles, quiero servir aquí, quiero hacer allá, y en fin, no siempre es cierto. No siempre es cierto, porque cuando pasa la prueba, cuando pasan las dificultades, llega uno a ver cómo eso que decían en ese momento difícil se llega a olvidar. Cuidado, esto le pasó a Asa. Asa vio la mano de Dios y después de que experimentó la presencia del Señor, se olvidó del Señor. El profeta Hanani advirtió a Asa de que Dios muestra su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Capítulo 16, verso 9, lo que leyó mi hermano. Porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. A veces la recomendación que damos a la gente, a las personas que nos piden ayuda es: no te preocupes, Dios conoce tu caso, Dios te va a bendecir. No es cierto. No es cierto, hermanos. Debemos tomar en cuenta siempre el texto de la palabra, y dice el Señor que el Señor va a fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Si la persona no tiene un encuentro con, si la persona no se arrepiente, si la persona no confiesa, si no se deja tocar por la presencia de Dios, así quiera él tener un cambio de vida, no le va a dar oportunidad al Señor de obrar en su vida. No, a veces lo hacemos para suavizar el asunto, sobre todo cuando estamos visitando y nos preguntan y nos dicen, y hay gente que ha sido difícil su vida y están en un momento de prueba, y quizá para calmar las circunstancias podemos decirles: mira, no te preocupes, Dios conoce tu vida, tu corazón. Esto no fue lo que le dijo el profeta Hanani a Asa. El profeta fue y lo reprende y le dice: el Señor, su mirada, la mirada del Señor, sus ojos de Jehová están observando a aquellos que tienen un corazón recto. Y podríamos decir: bueno, entonces los que no tienen corazón recto, ¿cómo vamos a llegar con la gente inconversa? ¿Cómo vamos a...? Por eso habla la palabra de arrepentimiento y conversión. La gente tiene que arrepentirse, tiene que convertirse al Señor. Y eso va a llevar a un cambio, a una renovación de vida. Poco a poco el corazón va cambiando. Es como ir a cada 28 de cada mes al San Hipólito, ahí en el Metro Hidalgo, al templo de San Judas Tadeo. Ustedes saben que cada 28 se abren las puertas, ¿verdad? Para ir a dar gracias a Dios a San Juditas Tadeo. Así dice. Y van las personas que son delincuentes para pedirle para que los bendiga, para que lo que ellos van a hacer sea prosperado. ¿Me entienden? Le van a pedir. Y entonces uno dice: a ver, ¿cómo? Entonces alguien puede preguntar: entonces Dios bendice a un delincuente. No. O las personas deben tener un arrepentimiento y deben convertirse al Señor para que el Señor obre. Y el Señor está esperando, y el Señor está hablando, y el Señor es paciente. Y a Asa le dice el profeta: has hecho locamente. Me gusta esta parte cuando le dice: locamente has actuado en esto, y de ahora en adelante habrá guerras contra ti. ¿Por qué? Porque desobedeciste la palabra, la voz de Dios. Entonces no es tan simple, aunque pareciera que el Antiguo Testamento nos dice: si obedeces, el Señor te bendice; si desobedeces, no te va a bendecir. Sí.
Es decir, hermanos, ¿por qué el Señor pide un corazón que se dé? ¿Por qué necesita el corazón fortaleza? Porque la presencia de Dios es un corazón agradecido, un corazón que va a estar lleno de adoración, de alabanza. La frase, los ojos del Señor contemplan toda la tierra, el Señor está, más bien el escritor está colocando aquí un antropomorfismo, una figura de dicción, ¿verdad? Colocando los ojos del Señor que escudriñan toda la tierra, que confíen en Él. Es decir, colocando esta forma, colocándole ojos al Señor. Es una forma de dicción, literalmente hablando. Entonces, el profeta Hanani advierte a Asa lo que Dios muestra su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. ¿Por qué se necesita fortaleza? ¿Por qué nuestro corazón necesita ser fortalecido? Porque para hacer lo correcto, para obedecer, se necesita obediencia, coraje y perseverancia. Sí, tenemos que luchar con eso y por eso. Acuérdense de Job. Fue el personaje principal de un asunto especial que describe su libro. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál era el delito de Job? ¿O cuál fue? ¿Por qué Job fue llevado hasta lo sumo, hermanos, en la prueba? ¿Cuál era el problema de Job? ¿Cuál fue su delito? Ser recto. Era un hombre recto. Él era sabio. Sabio, perfecto, recto. Job capítulo 1, verso 8. ¿Sí? Sí, apartado del mal. Apartado del mal, temeroso de Dios. Entonces decimos, wow, entonces, ¿por qué tuvo que ser probado de esa forma? De esa manera. Ahora, no vamos muy lejos. José, el famoso José el soñador, allá en Génesis capítulo 39. Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue el asunto de José? José, en su juventud, porque era joven en ese tiempo, muchos años en la cárcel, hermano. Muchos años. Ahí estaba este hombre. Pero este hombre fue preparado por el Señor para tener, Dios tenía un propósito ahí especial en ese sentido. Tanto para la vida de Job como para la vida de José, para los buenos, ojo, los buenos propósitos de Dios nos hacen a veces pasar por pruebas que no queríamos. Sí. Pero Dios lo permitió, Dios nos condujo, no nos dejó. Tenemos que obedecer, ver la vida de Asa al principio y después. Y dice el Señor, yo busco un corazón recto. ¿Lo tienes tú? Pero Señor, si me han pasado tantas cosas y he sufrido y esto y aquello. Y el Señor dice, yo te busco a ti, busco tu corazón. Yo sé que has pasado tantas cosas, pero aquí estoy yo. Porque todo tiene un propósito. Vayamos al profeta Jeremías. Sí. ¿Sí? Lo azotaron, lo encadenaron, lo llevaron al cepo, lo llevaron a ¿cómo le llaman ahí? A la cisterna, lo maltrataron. Pobre de Jeremías. ¿Quién iba a aceptar un ministerio como el de Jeremías? Y de pilón se llevó ahí a Baruch, ¿verdad? Andaban ahí los pobres, encadenados. ¿Por qué? Porque él dijo la verdad, porque él habló la verdad a un pueblo rebelde. Si se dan cuenta, Job, José y Jeremías, sus pruebas, sus asuntos de vida son diferentes, pero en todo eso Dios tiene un propósito y tiene un plan. Hermanos, no es tan simple como parece y la vida no es tan fácil como pareciera, ¿sí? Aún los caminos del Señor no son los nuestros. Sin embargo,
Dios permite que podamos tomar una vez más nuestra fe, el deseo de seguir adelante y de saber que en todo Dios ha tenido un propósito hasta el día de hoy. Haya sido mucho, poquito, en fin, hasta el día de hoy. Hay que pagar un precio de ser fieles, sí, hermanos, se paga el precio, porque decidir lo correcto nos va a exigir pagar un precio, sí. Sin embargo, dentro del plan de Dios, sus bendiciones, las bendiciones de Dios llegarán en el momento oportuno, porque Dios es Dios que bendice. Va a llegar el momento oportuno. Así es. Dios ayuda. Dios actúa en favor de aquellos que dependen de Él. Que dependen de Él. ¿Sí? Porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él. Un corazón íntegro para con Dios. Proverbios. Proverbios 3. Así es, mi hermano. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así es. Sí. Entonces, Dios está mirando. Así es. Está observando el Señor. Y eso es hermoso, nos alienta. Hermanos, entonces, no es Proverbios, ¿qué? No lo escuché. tan simple, la vida en Cristo. 15. 3. Pastor. Sí, mi hermano, adelante. Tengo un segundito. Adelante. Mire, dice Génesis 45, 5, lo que dice de José el Señor. Dice, ahora pues, no os entristezcáis, le está diciendo José a sus hermanos, cuando fueron por alimento a Egipto. Sí, no entristezcáis. Dice, ni os pese de haberme vendido. Recordemos que lo vendieron. ¿Sí? Haber vendido acá, a Egipto. Ajá. Por esta la clave. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Preservación de vida por la sequía que hubo, y ahí está la historia, ¿no? La sequía y que todo el mundo quería comprar trigo, alimento en Egipto. Incluso vendieron sus propiedades, su ganado, lo que tuvieran, para comprar alimento por la sequía que hubo. ¿Sí? José lo supo y se lo dijo al faraón, al rey, que ibas a haber sequías y hambre. Y por eso José le dijo al rey que tenía que almacenar alimento, hoy que hay, porque viene la sequía, para que el día de mañana tenga usted alimento para los de Egipto y alrededor. Y aquí está diciendo José, no estén tristes, hermanos, porque me hayan vendido, ¿sí? Porque dice, para preservación de vida me envió Dios aquí a este lugar, para que asesorara, para que ayudara al faraón y hubiera alimento para la gente cercana que iba a morir de hambre, iba a morir. José, el soñador, fue vidente también, fue vidente. Amén. Amén. Gracias, hermano Gavino. Aquí está la palabra, hermanos. Seamos hombres y mujeres con un corazón íntegro, ¿sí? Amén. Por un corazón que adore, que alabe al Señor siempre. El Señor está mirando y el Señor
no nos va a dejar. La vida no es fácil y los caminos del Señor no son como los nuestros, pero decidir lo correcto va a exigir que paguemos un precio. El plan de Dios, sus bendiciones van a llegar en el momento oportuno, en el momento apropiado. Así es, hermanos. Así es de que sigamos adelante el día de hoy y, si Dios lo permite, el día de mañana. Vamos a orar, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y nos invitas a reconocerte a ti, a mirar a ti, Padre, con todo nuestro corazón. Al ver las historias de estos hombres, nos sentimos pequeñitos, Señor, porque muchas veces lo que padecemos no es comparable a lo que ellos vivieron. Y nos damos cuenta que al estar bajo la gracia de Cristo el día de hoy, al estar bajo la mirada tuya, Señor, como iglesia, como pueblo, nos alienta y nos indica que debemos seguir peleando la batalla de la fe, la buena batalla. Señor, aquí están tu pueblo. Señor, aquí están tus hijos, tus hijas. Ciertamente con pruebas, con dificultades, pero también, mucho más, con bendiciones que provienen de ti y que nos alientan a confiar plenamente en tus promesas. Seguimos adelante. Gracias, Señor. Aquí estamos. Bendito tu nombre en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. 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 El capítulo 15 y 16 de Segundo de Crónicas, hermanos, está interesante esta parte de la Escritura, ¿verdad?